especialmente lo que han compartido Jaime, Pepe y Pepa, hay una cierta dimensión compleja de esto del cuidado. El cuidado es algo muy connatural, decía Pepe, hasta en Corea hay cuidado, en todos los sitios hay cuidado, pero no en todos los sitios somos cuidadosos, ¿no? Y a mí me gustaría empezar algo que hemos hablado aquí con una metáfora. Fijaros que es tan complejo que nos hemos sentado a hablar del cuidado y lo primero que tenemos son plásticos. Porque es muy complejo salir de ahí. Y nos parece connatural, nos parece lo normal, pero al final el cuidado y los cuidados tienen que tener también ese aporte reflejo y reflexivo sobre vivir no naturalmente, entre comillas, en el sentido de no dar por natural aquello que no tiene que serlo, ¿no? Bueno, pues desde esa metáfora de la complejidad, este momento que es largo, tenemos un momento largo, pausado, con tiempo, es decir, ojalá nos lleve a ir hacia arriba, nos lleve a ir al pozo, nos lleve a mirar en horizontal con los ingredientes de la ensalada, con calma, con serenidad, para que vaya reposando, ¿no? En cocina también es muy importante el que las cosas reposen, ¿no? Y dicen los chefs que hay ciertas, igual que la ensalada no se puede hacer con tiempo, pero hay ciertos guisos que ganan con el tiempo. Bueno, pues vamos a tratar que este sea un guiso que gane con el tiempo. La dinámica va a ser, en un primer momento, ellos, desde lo que han escuchado a los otros compañeros y compañeras, algo que quieren matizar, algo que quieren ampliar, algo que quieren decir, no quise decir. Bueno, ese primer momento de volver a situarnos después de volver del café. Y después ya empezaremos con preguntas que alguna haré yo, os cederé la palabra. Sí que me permitiréis, cuando os pase la palabra, que habléis alto, y yo traduciré la pregunta para los que están online, porque como no tenemos micrófono para andar pasando por sala, bueno, pues preguntáis y yo repreguntaré por el micrófono para que las personas que están online también puedan seguirnos, ¿vale? Así que algo que queríais matizar, profundidad, algo que os ha interpelado de alguno de vuestros compañeros ponentes y compañera ponente, bueno, ecos. No, ahí va. Bueno, si queréis empiezo yo porque quiero seguir insistiendo en la visión que nos ha dado Pepe Laguna. Yo creo que hay que sospechar también del cuidado, ¿vale? Cuando algo de repente se extiende, corre el riesgo de ser asimilado por el poder, por el sistema. Y entonces creo que es muy importante, cuando hablamos de cuidado, de qué estamos hablando, como estamos haciendo hoy, pero también no perder nunca, parece que estoy haciendo propaganda de la espiritualidad ignaciana, no, pero no perder nunca esa sospecha ignaciana, esa capacidad de autocrítica, ¿no? Como nos ha ayudado a hacer Pepe, ¿no? Porque a lo que ha hecho alusión Pepe, que son a las cadenas globales de cuidado, eso es un monstruo que afecta a miles de mujeres en el mundo, y a no ser que lo rompamos, también con otras políticas migratorias, porque luchar por otras leyes migratorias es una forma también de trabajar el cuidado, y algo que no ha mencionado explícitamente, que es la deuda de cuidados. Igual que hay una deuda económica con los sures, hay una deuda de cuidados, ¿no, Pepe? Hay una deuda de cuidados del norte hacia el sur, y hay una deuda de cuidados histórica de los hombres hacia las mujeres. Entonces, no sé si quieres desarrollar eso un poquito más. Me ha parecido como muy... Creo que eso es muy potente, hablarlo en nuestras propias instituciones religiosas y en nuestras propias organizaciones, ¿no? Creo que eso es muy importante, eso de la deuda de cuidados, ¿no? Cómo reparar esa deuda. Cómo trabajar ahí también desde una línea de cuidado, justicia y reparación, ¿no? Hablaba ahora con las compañeras de Confer sobre la feminización de la pobreza en el caso de las mujeres latinoamericanas, y tenemos la suerte y la desgracia en sus países de origen, entre comillas, que convivimos con mujeres migrantes extraordinarias, muchas de ellas, auténticas lideresas en sus países, y que aquí no tienen más trabajo que el acceso a un mercado todavía de explotación. Aunque, como sabéis, el 9 de junio pasó algo histórico en este país, y es que por fin en el Congreso se aprobó un decreto ley
que va a garantizar que las trabajadoras de hogar tengan los mismos derechos que cualquier trabajador, que no lo tenían por ser un trabajo invisibilizado, feminizado y de cuidados, ¿no? Y quienes han liderado esa lucha por esos derechos, que mi abuela, por ejemplo, fue trabajadora de hogar y se murió sin pensión, mi abuela se lo debe a estas mujeres latinoamericanas y su comprensión del cuidado en el trabajo y de la justicia en ese mismo trabajo, ¿no? Entonces, creo que esa deuda de cuidados es también muy, muy importante, muy importante. No sé si Pepe quiere decir algo sobre eso. Bueno, ¿se oye el cacharrito? Sí, sí. Hoy estoy cumpliendo todos mis sueños, ¿eh? Hablar con la diadema también, como Madonna, pues ya. No, bueno, o sea que realmente, un poco también por lo que decía Seba, es decir, que en organizaciones y en personas que somos especialistas en cuidado, es decir, que estamos trabajando con cuidado, entender que es un asunto complejo, no por complejizarlo, porque sí, sino porque realmente, bueno, está atravesado por dinámicas de poder, de subordinación, que nosotros y nosotras somos conscientes, ¿vale? Pero bueno, no ser ingenuos con respecto al cuidado y esas deudas que se van generando, esos hilos. Claro, el cuidado, no voy a alargar otra charla, pero sí que correlaciona con un modelo de producción capitalista en la fase neoliberal, pues eso, con una relación descuidada con la naturaleza, con una relación de continua extracción de productos, y bueno, entonces no dejamos a la tierra descansar, no cuidamos a la tierra, siempre tiene que estar produciendo, no hay espacios de barbecho, y entonces, claro, cuando tú le estás exigiendo esa continua producción, pues se agota. Entonces, bueno, no es nada que no sepamos, pero a mí sí que me gustaría, si un dato, por ir más allá de la complejidad, y que salía también tomando café, que tiene que ver con que el cuidado como un punto de encuentro, el ecumenismo del cuidado, se podría llamar de alguna manera. Es decir, que en el cuidado, hoy por hoy, como es un asunto tan central, con el peligro que tiene de la centralización, que seguida se asume como ya... Pero sí que es verdad que en el cuidado confluyen tanto prácticas y reflexiones creyentes como políticas. En el cuidado nos encontramos mucha gente. Y yo creo que eso es importante. Es decir, que cuando queremos trabajar, pues, que tenemos en nuestros lenguajes religiosos con personas, con hombres y mujeres de buena voluntad, bueno, el cuidado es un elemento que nos permite trabajar con otros y con otras, y de momento no es un lugar excesivamente conflictivo. Es decir, en un mundo en el que necesitamos semánticas comunes, yo por eso valoro tanto el magisterio de Papa Francisco, porque yo creo que se puede leer perfectamente, no solamente en la comunidad creyente, sino en la comunidad social y política. Y hay un valor tremendo. O sea, el cuidado no es una cosa solo nuestra, sino que estamos muchos y muchas metidos ahí, y hay que aprovechar ese mínimo común denominador. Esto sí. Me gustaría preguntarle a Jaime, me ha parecido muy interesante, he aprendido mucho escuchándote porque... Pepa. Sí, lo mismo que tengo muy desarrollada la sensibilidad por los derechos humanos y las humanas, de la Tierra tengo menos, sinceramente, no soy muy antropocéntrica todavía y me ha ayudado mucho escucharte. Pero me ha parecido muy interesante la pregunta que planteabas al final. Es decir, ¿se trata de una expansión en el reconocimiento del cuidado de la Tierra y del planeta o es necesario un cambio de paradigma? Me gustaría mucho que desarrollaras eso un poquito más. ¿Te están hablando por el pinganillo o qué? ¿Se oye? ¿Se oye? Está el piloto encendido, pero no sé si hay que remarcar. ¿Qué tal? ¿Se oye algo? Si no, cojo el micrófono. Bueno, esa es una pregunta que no soy capaz de responder, porque es como quizá la pregunta central en el debate contemporáneo de las éticas ambientales. Si simplemente tenemos que otorgar unos pequeños derechos o proteger alguna parte del tema que tienen alguna figura de conservación, o vemos como ahora las leyes animalistas que se han aprobado recientemente, ¿no? Simplemente es como ir ampliando un poquito hasta no se sabe dónde.
o más bien requiere de un cambio cultural, ¿no? Y yo creo que en gran medida requiere de un cambio cultural. Si me pides que me moje, yo diría más bien la segunda. Requiere, y esto tiene que ver con la espiritualidad, el imaginarnos como parte de una relación muy compleja a lo largo del tiempo, con otras formas de vida, con otros seres humanos, ¿no? Con una gran cadena, ¿no? de la que formamos parte y somos un eslabón. Y esto tiene que ver en parte con lo de los cuidados, que es lo que nos convoca aquí. Porque si algo ha aportado, en mi opinión, y yo no he leído mucho ni me he metido a fondo, ¿no? En el pensamiento feminista, pero también el pensamiento postcolonial, he hecho alguna referencia indirecta, ¿no? Es a visibilizar. Yo creo que una de las contribuciones principales que ha hecho esta reflexión ha sido visibilizar lo que estaba invisible, lo que estaba oculto, ¿no? Y el movimiento ecológico también, en el fondo, ha visibilizado lo que estaba ya ahí, pero no éramos capaces de ver. Pues que dependemos de un aire limpio, ¿no? para estar sanos, o beber agua y comer alimentos y que un ecosistema, ¿no? Estable, un régimen de lluvias, un régimen climático que no tenga, ¿no? Eventos extremos, que eso es fundamental para una vida digna y para lo que dejemos después. Entonces, son corrientes que confluyen de alguna manera en el siglo XX y han ayudado a visibilizar. Otra cosa es que estemos dando los pasos o no, o los estemos dando a la velocidad que nos gustaría, para garantizar los derechos de todo el mundo, para que los cuidados no sea solo una cuestión femenina, sino que afecte a todo ser humano y se implique a todo ser humano, a que tomemos conciencia de las interrelaciones profundas nuestras con el conjunto del ecosistema. Bueno, y entonces estamos ahí. Yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que hay motivos para la esperanza, y más siendo cristianos no podemos no tenerlos. Y es que al menos vemos con más lucidez cosas que antes no éramos capaces de ver, hace 50, 60, 70 años. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Pero yo creo que ahí tenemos que seguir siendo optimistas y confiando que, aunque los cambios son lentos y a veces desesperantemente lentos, confiemos que se van dando pasos, ¿no? en la buena dirección, igual que lo hemos dado en otros muchos ámbitos. Y bueno, paro ahí, si queréis luego hablamos más. Sí, ha salido de alguna manera, creo que ha sido Pepe o Pepa, todos somos cuidados y todos somos cuidadores, ¿no? En esa dinámica donde nos reconocemos, ¿no? Aquí estamos gente de instituciones del ámbito de la cooperación al desarrollo, es decir, cuya función o orientación, mirada al oriente fundamental, es el trabajo con el sur global y con labores aquí de sensibilización, formación, pero el objetivo que tenemos las organizaciones del Lázate fundamental es el ámbito de la cooperación, ¿no? Formado por gente contratada, voluntarios, socios. Me gustaría preguntaros, desde vuestra, algunos igual más metidos, otros menos metidos, hace un tiempo con Luis Aranguren escribí una cosa de las organizaciones que se llamaba En casa del herrero, cuchara de palo. Y era un poco el decir, el discurso del cuidado hacia adentro se nos olvida. ¿Creéis que podemos ser organizaciones cuidadoras sin instituciones cuidadoras hacia adentro también? Yo muchas veces soy iglesia, soy religiosa, mi congregación tiene una institución propia, una fundación, y por eso hablo desde el amor y desde la pertenencia y el vínculo fuerte a la iglesia, a mi institución y a la propia fundación de mi congregación y a otras cosas, aunque me muevo más en los compromisos de la sociedad civil. Yo muchas veces me pregunto si las organizaciones de la iglesia, me lo pregunto, ¿vale? Quizá provoco, ¿cuidamos a la gente o quemamos a la gente? ¿Vale? Me lo pregunto porque también acompaño sobre todo a muchas mujeres comprometidas en lo social, que terminan yéndose de lo social por cosas súper básicas, por unos niveles de autoexigencia laboral muy fuertes, por los salarios, porque es imposible pagar una hipoteca cuando tienes una familia, porque
porque en algunas organizaciones sí se cuida lo afectivo, emocional a las personas. Casi siempre quienes lo cuidan son otras mujeres que al mismo tiempo están sometidas a la presión desde más arriba. Yo creo que no cuidamos excesivamente el cuidado, aunque creemos que lo hacemos, pero yo por los resultados creo que no, ¿no? Y creo que esto es una contradicción intrínseca, pero también creo, sinceramente, que tiene que ver con lo que antes decía Pepe o Sebas. Y es que quienes están en la cabeza de estas organizaciones son varones educados, socializados desde una perspectiva de género, que en el fondo esos no lo valoran. Yo soy matrona de otra fundación del País Vasco que se llama EDE, sostenida en una organización laical, y desde que están mujeres presidiendo esa organización está habiendo un cambio cualitativo, porque lo primero que han puesto sobre la mesa es el tema de los cuidados al personal de la fundación, los horarios de trabajo. O sea, yo he trabajado en esas organizaciones y yo misma a veces lo hago. No puedes llamar a una persona a las 9:30 de la noche porque se te ha ocurrido una cosa. Por ejemplo, aunque yo ayer llamé a Rebeca y a Edu, perdonadme, porque estaba desesperada porque no sabía dónde tenía que venir, ¿vale? Perdonadme, ¿no? Es decir, yo creo que no. Y creo que la Iglesia en general tiene un discurso de cuidado que lo delega en las mujeres. Y luego creo que la Iglesia, sinceramente, muchas veces en las organizaciones donde he trabajado, creo que no pretende hacerlo, pero creo que trabajar para las organizaciones de la Iglesia suele ser un quemagentes. Y por eso hay que hacer un plus de cuidado con todo el mundo, pero especialmente con la gente que consideramos más valiosa. Porque esa gente es la que luego se marcha. Y no solo se marcha de la organización, sino que a veces se marcha hasta de la Iglesia. Yo creo que ahí tendríamos que ser un poquito más críticos. Y luego hay un tema que se llama dinero. El Evangelio dice, donde está tu dinero, está tu corazón. Y la Iglesia nunca tiene dinero. Perdón, yo no me lo creo. Y he trabajado mucho para las organizaciones de la Iglesia también. Donde está tu dinero, está tu corazón. Si tú tienes un programa de mujeres en una organización, tu pasta tiene que estar ahí. O si tienes un programa contra el racismo. Porque si no, ahí no está tu corazón, ¿no? O sea, yo en eso soy un poquito crítica, porque os digo, acompaño a muchas mujeres quemadas en esto, porque yo misma no me he quemado, pues yo qué sé por qué, pero he estado con equipos de mujeres que casi todas han terminado dejando la organización y, desgraciadamente, la institución eclesial. Sí, yo aprovecho la diadema. Igual podéis cambiaros... Pues sí. ¿No? No, Pepa, tú... Pepa está frita por moverse. Tú cuando hables, si quieres, te levantas y andas, pero después te sientas. Un poquito de patriarcado. Siéntate. No, yo con respecto al tema institucional, sí que me parece, claro, somos organizaciones que queremos ser eficaces y que no queremos, y los tiempos y las relaciones de cuidado tienen un punto de pasividad que tiene que ver con la vulnerabilidad, con acompañamiento, que no se cuantifica como eficacia. Hace relativamente poco, en una congregación femenina, no diré cuál, haría lo mismo, pues hablando del tema de cuidados, pues había, claro, el auditorio, pues muchas religiosas mayores y había alguna joven. Y en un momento dado, una joven se quejaba de que las mayores de su congregación no se dejaban cuidar. Y lo que estaba pasando era, dice que claro, dice, son mujeres que han estado al servicio de los demás, dando su vida, vaciándose a los demás, y cuando llegan a una situación de vulnerabilidad radical, pues no saben qué hacer con eso. Y entonces la joven que quería cuidarla se las veía y se las deseaba porque se encontraba con una religiosa intratable. La convivencia comunitaria era compleja. Y tiene que ver, claro, porque el cuidado, el tiempo lento del cuidado tiene que ver con el asumir la vulnerabilidad constitutiva. Y la introyección de esa eficacia que tenemos metida es que lo que no se contabiliza, lo que no es eficaz, es pérdida de tiempo. Entonces, sí que el poner el cuidado en el centro supone no solamente decir, bueno, venga, vamos a cuidarnos mejor, no, supone un cambio antropológico y un cambio de hábitos. El cuidado mueve muchas cosas si lo tomamos en serio.
porque estamos configurados de otra manera. O sea, cuando uno en el trabajo se pone el hijo enfermo, o uno mismo, y eso genera un problema descomunal, porque ¿cómo vas a dejar de producir? Dicen, hombre, ya, pero es que mi hijo está con fiebre en casa, pues a ver, búscate a alguien. Cuando una sociedad del cuidado se ha convertido en un problema, esa sociedad está configurada muy mal. Y claro, si eso lo reproducen las instituciones de ayuda, estamos ahí porque estamos configurados desde ahí. Yo creo que el cuidado nos lleva a otro sitio. Un poco, alargando un poco más lo que tú decías, yo no creo, además lo tengo muy claro, que el cuidado sea un elemento más a añadir en la lista de deseos, en la lista de derechos que se van ampliando. Hay una crisis en el discurso de los derechos humanos. Ya sabéis que hay derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y creo que vamos por la sexta generación. Entonces, claro, dentro del mundo del análisis jurídico, dicen, mira, ya cuando ya estamos mirando los derechos de los cyborg y no sé qué, cuando amplías tanto ese discurso, deja de ser eficaz. Y algunos impugnan el origen de ese discurso. Es decir, no, es que los derechos humanos nos han servido hasta aquí, pero tienen una matriz individualista y eficacista que ya resulta insostenible. Entonces, agradecemos que nos hayan traído hasta aquí, pero ahora tenemos que coger otro carro. Yo creo que eso, los cuidados están no para ampliar prácticas, sino para transformar prácticas desde el origen. Es un cambio de paradigma. Bueno, a ver, mi experiencia principal en mi vida ha sido más bien en ámbitos educativos, tanto educación secundaria como educación universitaria. Entonces, el ámbito de las organizaciones sociales, que es donde estáis vosotros, lo conozco como voluntario, pero ni he trabajado ni he gestionado una institución de tipo social caritativo, ¿no? Entonces, mi visión es sesgada en ese sentido, ¿no? Entonces, ciertamente estoy totalmente de acuerdo que hay un déficit de cuidados y que puede haber una incoherencia estructural, ¿no? En cualquier institución, pero también en las de iglesia, predicar una cosa y luego hacer otra, o ¿no? Llenarse la boca con el lenguaje de los cuidados y después pues no cuidar en la práctica al que tienes cerca, ¿no? Y eso pues ya hasta aparece en la Biblia, ¿no? Le llamamos hipocresía, le llamamos incoherencia, falta de autenticidad, hay muchas versiones. Entonces, y eso es innegable y dependiendo de cada institución, imagino que cada uno tenemos experiencias distintas al respecto. Entonces, ahora me permitís, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Y aquí sale un poco también, yo estudio ingeniería, ¿no? Quizás estoy un poco cuadriculado por eso. Y yo creo que en ocasiones, en ámbitos de iglesia, insisto, esto es una visión particular y probablemente sesgada, a veces confundimos, o hay un peligro de confundir, igual que los derechos, el abuso de los derechos los desvirtúa y un derecho, si no se corresponde con una obligación, como sabéis muy bien en el ámbito educativo, pues a un hijo, a un educando, ¿no? A un chaval le tienes que decir, ahí tienes derechos, pero tienes deberes, ¿no? Y yo creo que el cuidado hay que, por supuesto, defender el cuidado, pero al mismo tiempo defendiendo el rigor y la responsabilidad, ¿no? Y la exigencia y la profesionalidad. No sé si... Entonces, ¿qué peligros veo yo a veces o he visto en ambientes de iglesia? Que a menudo pues colocamos amigos o familiares o a menudo confundimos el cuidado y la caridad con la falta de competencia, la falta de responsabilidad. Esto lo vemos mucho en ámbito laboral. Entonces, no es maltratar a alguien decirle, este es un trabajo, es una responsabilidad que no siempre somos capaces de ajustar bien, ¿no? Y bueno, y entonces lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí, pero yo he visto que puede haber, evidentemente, abusos de poder, abusos de autoridad, falta de cuidado, pero puede haber una caridad y una comprensión distorsionada, ¿no? Del cuidado de los derechos que al final lleva a decisiones de tipo, digamos, poco realistas, ¿no? A veces contrataciones desproporcionadas o sobredimensionadas o personas no capacitadas en un puesto laboral, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hacer aquí de abogado del diablo, pero yo creo que también es un contrapunto
a este debate que tenemos que ser también conscientes y lúcidos a la hora de plantearlo. Yo quería decir, antes de pasar a una pregunta, algo que antes ha dicho Pepe y me ha conectado con algo personal también. Y es que bueno, yo vivo en una comunidad que me cuida, de la que intento cuidar, y formo parte de una congregación que me cuida y a la que intento también cuidar. Pero dicho esto, donde más he aprendido a cuidar colectivamente ha sido en los movimientos sociales. Yo he aprendido que, por ejemplo, cuando hay un conflicto, o sea, no podemos avanzar si no buscamos la manera cordial de gestionar de manera no violenta este conflicto. Yo eso no lo he vivido en general, o sea, a veces sí, pero muy poquito en las estructuras eclesiales, por ejemplo, ¿no? O plantearnos las formas de hablar. O sea, en determinados colectivos, no, como estás hablando, no nos está cuidando. Así que, por favor, vamos a retomar el discurso o dejamos tal. Y lo conecto con una experiencia vital que viví, lo escribí en un sitio, una vez en una marcha por el tema de los derechos de las personas refugiadas. Íbamos ahí, en aquellas épocas, muchas gentes, y íbamos como por columnas, ¿no? Y entonces, en la parte donde yo iba una mujer, una activista, Débora, con su niño pequeño, ¿no? Y entonces, su niño pequeño tenía que mamar. Y entonces la mujer iba intentando darle de mamar al niño y al mismo tiempo haciendo avanzar la marcha, porque ella era la cabeza de otra columna. Y se organizó un desorden en la manifestación, porque ya empezamos a tomar distancia y tal. Y entonces un chico senegalés, por cierto, dice, voy a ser un poquito como habló él, coño, pararse, que el niño tiene que comer, ¿no? A mí eso me pareció fundamental, es decir, un orden, como ha dicho Pepe, donde las necesidades de las personas más vulnerables se aplazan, es un desorden, ¿no? Y creo que es lo que el cuidado viene a revolucionarnos. Hay que replantearnos este desorden para buscar un orden alternativo, ¿no? Donde sea la vida de los más vulnerables, que somos todos, pero de los más vulnerados, que no somos todos, lo que marque la marcha de esa lucha, de ese compromiso por la vida, ¿no? Bueno, ir pensando alguna pregunta, que os va a tocar la siguiente. Yo creo recordar literalmente una cita de tu libro El cuidado, la cuidadanía, ¿no? Que es una cosa así, como la sociedad de los cuidados no es una sociedad con muchos cuidados, sino que una sociedad cuidadora, ¿no? O algo así era. Un poco en la línea de lo que decía Jaime, ¿no? Creo que a veces desvirtuamos el cuidado como una sociedad con un estado de bienestar muy avanzado. Cuando éramos jóvenes era Suecia, pues era una sociedad con muchas instituciones que cuidaban, pero no era una sociedad del cuidado. Y yo creo que muchas veces confundimos el dar en el lomo con los cuidados. Y dar en el lomo puede ser tremendamente paternalista, puede ser descuidado, puedes fomentar la asimetría, e incluso a veces bajo capa de dar a alguien en la espalda lo que está es haciendo un abuso de poder, ¿no? Que a veces cuando en el símil que ponía de cuidado y responsabilidad es que ponemos el cuidado en lo ñoño, que evidentemente, a mi entender, tiene una parte de ternura el cuidado, pero no es solo ternura, es también ternura, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, que como decíamos, el cuidado está presente en la vida. O sea, nadie nos tiene que enseñar a cuidar. Ahora bien, cuando tú quieres que el cuidado articule convivencia política, hay una intencionalidad. Entonces, y decir articule convivencia política o articule convivencia educativa. Es decir, cuando tú dices, yo quiero que el cuidado sea un referente, sea un centro de gravedad alrededor de cualquiera que orbite mi práctica educativa, pues en el fondo tú estás poniendo en el centro, tienes que desplazar lo que tienes en el centro, es decir, pues en el mundo educativo, pues la excelencia, la autonomía, el aprendizaje emocional, lo que tengamos en el centro. Si tú pones realmente el cuidado intencionalmente en el centro, pues supone que tú a tus alumnos tienes que enseñarle a gestionar la vulnerabilidad, a reconocer la vulnerabilidad, que eso cuando tú tengas todo el desarrollo que ha habido de inteligencia emocional, bueno, pues cuando dices, no, es que para mí es importante el cuidado, entonces resulta que si para ti es importante el cuidado, tu institución educativa, las emociones que socialmente parecen negativas, es decir, que cuando el trabajo emocional a veces en los colegios se hace con emociones vigorosas, es decir, trabajamos cooperativamente porque si trabajamos cooperativamente las cosas salen mejor.
Bien, pues eso es una razón para trabajar cooperativamente. Pero dice, pero eso ya es un objetivo eficacista. Dice, y cogen con las emociones positivas, porque hay emociones negativas que tienen que ver con el sufrimiento, con la indefección, con el dolor, con el miedo, con el desamor. Y entonces dices, yo no sé si eso se enseña en los colegios. Yo no sé si enseñamos a los chavales a lidiar con su sufrimiento, con su vulnerabilidad, con su fracaso, porque eso forma parte de la vida. Eso forma parte, y si tú pones el cuidado en el medio, claro que te reconfigura el currículum académico. Igual que si tú lo pones en el centro de la política, te reconfigura la política completamente. Es decir, en la pandemia, ¿qué ha pasado? En el minuto de lucidez impuesto por la pandemia, que de pronto hemos dicho, bueno, paramos el mundo un rato y vamos a poner el cuidado en el centro. Y cuando hemos puesto el cuidado en el centro, nos hemos dado cuenta de que lo teníamos hecho un desastre. Cuando ya ha pasado el minuto de lucidez, la vacuna nos ha curado, fantaseamos con que ya no somos vulnerables. Bueno, pues el centro ya está ocupado otra vez por la dinámica del capital. Entonces, claro, el mantener el cuidado en el centro, eso es una decisión. Es una decisión. Porque si no, lo que tú decías, el cuidado va a estar siempre ahí. Van a estar los hijos, los parques, ir al cine, cuidar de nuestros mayores, eso está ahí. O sea, eso no hace falta que nadie venga a enseñarnos eso. Pero, hombre, querríamos algo más o querríamos algo diferente. Bueno, pues tenéis la palabra. ¿Alguna? Sí, Pepa. Sobre la ternura, ¿vale? Sí. Las feministas mexicanas hablan de la ternura radical y la ternura política, que no tiene que ver con la emocionalidad, sino que tiene que ver con la generación de vínculos y con el respeto a la alteridad de la otra. Entonces, en ese sentido, la ternura es algo siempre reivindicable y tiene que ver con el cuidado, es lo que quería decir, ¿no? Y luego, por otra parte, algo que sucede también es que... José, me ha olvidado lo que iba a decir. No me acuerdo. ¿Qué habías preguntado? ¿Qué tenía que ver con eso? Se me ha olvidado lo que había preguntado. Bueno, sobre el tema de la ternura política y radical, que es la que reivindicamos las mujeres feministas y las feministas cristianas, no la ñoñería, no tal, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado también, ya sé lo que iba a decir, la simetría. O sea, estando de acuerdo con el tema de la simetría, yo creo que el cristianismo, y creo que los grandes humanismos nos recuerdan que aunque esas asimetrías existen, hay que intentar romperlas porque somos iguales. Somos iguales aunque tengamos grandísimas diferencias, aunque la sociedad nos remarque unas asimetrías bestiales, pero somos igual de vulnerables, igual de ecodependientes, igual de tal, ¿no? Y eso es muy importante. Posiblemente nunca lo vamos a conseguir, pero en nuestra práctica cuidadosa hemos de intentar romper esa asimetría, ¿vale? Y eso también tenemos experiencia, o sea, volviendo a la mía, o sea, mi hermana ha cuidado de mí en cierto sentido, aunque yo he cuidado de ella en otro grandísimo sentido, ¿vale? Mis amigos senegaleses, yo cuido de ellos cuando los detienen y vamos un grupo a la comisaría, pero ellos cuidan de mí de otra manera, estando cerca de mí, o sea, es decir, es fundamental. Yo creo que necesitamos una reinterpretación de la práctica sanadora y liberadora de Jesús desde la reciprocidad. Porque si no cuidamos romper esa reciprocidad, aunque nunca la podamos romper del todo, se generan relaciones humillantes para quienes siempre están siendo cuidados en teoría, ¿no? A mí esto me parece importantísimo, ¿no? Entonces, ¿el cuidado es asimétrico? Sí, pero ¿puede haber relaciones de reciprocidad dentro del cuidado? Sí. ¿Cómo poner a circular los cuidados? Porque yo también soy vulnerable, ¿vale? ¿Y cómo dejar que esa persona que estoy cuidando sea sensible a mi vulnerabilidad y me dejo cuidar por ella? Creo que eso es fundamental. Y luego otra cosa importantísima que creo que nos falta es, estamos en ello, es esa relectura de la experiencia de Dios y de Dios no solo como creador, sino como cuidador. El Dios todo cuidadoso, que eso nos llevaría también a otra práctica eclesial y a otra forma de comprometernos. Es importante dar a luz, es importante engendrar, es importante parir, producir, sí, pero como dice mi amiga Marisa Pereiro, de Galicia, Macamen, pero, jope, si no cuidas, en eso, perdonad, son expertos los hombres, sobre todo los que abandonan a las mujeres. O sea, qué fácil es hacer un hijo y qué difícil es criarlo y cuidarlo, ¿no? Muy bien. Sí.
Ya os acordáis que decir la pregunta yo la traduzco para los compañeros que están online y compañeras. Sí, no. Hola, gracias. Soy Gonzalo de Redes. Lo primero, hablaba antes con Juanma de Jerez. Ayer la muerte violenta que ha habido en Algeciras, que nos ha conmovido. Yo creo que, bueno, es que nos encontramos aquí organizaciones diversas. Este es el contexto que tenemos, ¿no? Hay muchas tensiones en nuestra sociedad y eso para nosotros tiene que ser un reto y una llamada, ¿no? Desde Lázate por la Justicia, pues queremos responder también en estos acontecimientos que nos interpelan y nos invitan a construir ciudadanía, a construir sociedad, una sociedad que no se termine desvinculando, ¿no? Y sobre todo con la primera intervención de Jaime, en el Lázate por la Justicia intentamos, lógicamente, escuchar a las víctimas. En nuestro caso, cuando, por ejemplo, desde el Sínodo de la Amazonía, yo que nunca he visitado la Amazonía, pero escuchas a estas lideresas y líderes y te hablan de la unidad de la creación, ¿no? Y ellos no experimentan que sean diferentes al río o al cerro, ¿no? Eso yo no lo entiendo porque todavía no soy acá europeo y tal, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de la ética, de extender la ética o los derechos, yo sospecho que para estos pueblos amazónicos, y otros muchos del planeta, lo entienden perfectamente, no se hacen problemas. Yo soy parte del río, el río es parte de mí, y yo creo que por eso, escuchándoles, tenemos mucho que ganar y mucho que aprender. Otra cosita muy breve, dejo por ahí. Un momento. Vale. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Me removí un poco cuando al principio decías que el concepto de justicia, que a lo mejor está haciendo aguas o está en desuso, puede ser, igual que el concepto de amor o de caridad en el pasado. Pero, claro, yo digo, somos el Lázate por la Justicia. ¿Qué pasa ahora? No sé, justicia, cuidados, ¿qué relaciones hay entre ambos? Bueno, tenéis ahí el reto de contestar e inventar un nombre nuevo para el Lázate por la Justicia. Jaime. A ver, no sé muy bien por dónde empezar. Si quieres empiezo por el final. Bueno, no sé si hay que sustituir justicia por cuidado. Hay que ir con cuidado respecto a las modas también, y las palabras van y vienen, como he dicho antes. Yo creo que la justicia sigue siendo un término muy poderoso y muy sugerente, y tiene una gran fuerza y tiene una raíz bíblica también fuerte, ¿no? En los profetas de Israel y en el propio Jesús, Mateo 25, ¿no? Pero es un término muy debatido académicamente, hay muchas teorías de la justicia, hay enciclopedias y estanterías llenas de libros sobre qué es la justicia y cómo la justicia se vincula con el derecho y cómo la justicia se traduce en un código legal, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un término irrenunciable. Lo que pasa es que hemos de ser conscientes de la complejidad del término y del abuso que a veces hacemos de él. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? ¿Cuál es su relación con los cuidados? Bueno, yo creo que una cultura de los cuidados es una cultura más justa, podríamos decir así, ¿no? Coloquialmente. Esto daría para más, ¿no? Y es una cultura más solidaria y es una cultura que hace del bien común, por traer otras palabras propias nuestras, ¿no? Del bien común algo central. Es una cultura que delega a cada nivel, principio de subsidiariedad, ¿no? Pues yo cuido al cercano, pero luego el Estado cuida a otro nivel, la ciudad, la institución, ¿no? Y ahí podríamos aplicar el principio de subsidiariedad también a los cuidados, ¿no? Y probablemente, pues, todo se complementa. Yo más bien tiendo a ser conciliador y creo que estos principios, si los desgranas y los pones en diálogo, pues se complementan, ¿no? También se corrigen, como en una estructura, ¿no? Los pesos y las articulaciones se equilibran y bueno, y cuando viene un nuevo término que emerge, como es el caso del cuidado, que es relativamente novedoso en su uso,
pues yo creo que nos ayuda a ver los otros de una manera más fresca y más nueva. Es como cuando giras alrededor de un edificio y lo ves desde otro ángulo que nunca lo habías visto. Y dices, hombre, ¿no? Esto es muy propio también del Papa Francisco, cuando habla del poliedro, que le gusta mucho lo del poliedro, si habéis leído sus escritos, ¿no? Es la misma idea, ¿no? La realidad es muy compleja, entonces el poliedro tiene muchas caras y dar vueltas en torno a esas caras nos hace apreciar la complejidad. Entonces, un nuevo término como es el del cuidado, yo creo que nos ayuda a redescubrir matices de otros conceptos y de otras maneras de plantear las grandes cuestiones sociales, económicas, políticas, desde un ángulo nuevo, ¿no? Con una lente nueva. Entonces, yo en ese sentido creo que se complementan bien. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que... perdón. O sea, la aportación de los cuidados a la justicia es el cuerpo. Es decir, las teorías de la justicia que han surgido desde la Ilustración hasta ahora son teorías de la justicia que desde un paradigma universalista, es decir, cuando, perdona que me ponga un pelín más académico, pero en fin, cuando John Rawls o Habermas, es decir, los pensadores de la teoría de la justicia, dice, bueno, como somos sociedades plurales, vamos a imaginar qué mínimos de justicia que podríamos, pues eso, elaboraría una sociedad justa. Entonces dice Rawls, bueno, imaginemos el velo de la ignorancia, que eso lo sabéis, dice, imaginémonos que hay un velo y que y todos estamos detrás de ese velo y no sabemos qué va a ser de nuestra vida después. No sabemos si vamos a ser pobres, si vamos a ser ricos, si vamos a ser hombres, si vamos a ser mujeres. Entonces, como no sabemos, vamos desde esa ignorancia, vamos a construir unos mínimos de justicia que cuando yo llegue a ese estado, pues, en fin, si mi situación es, pues, si me toca ser pobre, si me toca, bueno, pues vamos a elaborar esos mínimos de justicia. Claro, lo que dice el cuidado es por qué tenemos que pensarnos prescindiendo de nuestros cuerpos. ¿Por qué tenemos que pensar los universales prescindiendo de que ya somos mujeres, de que ya somos migrantes, de que ya somos empobrecidos, de que ya hay desigualdades? Y cuando el cuerpo aparece en las teorías de la justicia, claro que cambia el concepto de justicia. Es decir, el debate, y ya termino, hubo un debate dentro de la ética, pues Kohlberg y Gilligan. Es decir, en las etapas de desarrollo ético, pues Kohlberg, un psicólogo, dice, los hombres, cuando llegan a la justicia, se encargan de cuestiones pragmáticas y las mujeres, dirá Gilligan, no dice eso Gilligan, pero en fin, el otro elemento, las mujeres se encargan más de cuestiones prácticas, de cuidado, y en ese debate Gilligan-Kohlberg, es decir, el feminismo que relee a Gilligan, dice, ojo, que no está diciendo que los hombres tengan un modelo de justicia eficacista y las mujeres un modelo de justicia cuidador, sino lo que están diciendo es que a Kohlberg se le ha olvidado el cuerpo de Gilligan. Entonces, yo no sé cómo se tendría que llamar Enlázate por la justicia corporalizada, no sé cómo se tendría que llamar, pero claramente el concepto de justicia que emana de cuerpos concretos rompe con el modelo de justicia universalista que nos ha traído hasta aquí y que yo creo que no solamente es ineficaz, sino que es perverso. O cambiamos ese modelo y lo corporizamos o tenemos un grave problema. Por añadir también a lo que dice ahora Pepe, hay otra distinción que viene de la Cortina en la ética que habla de las éticas de mínimos y éticas de máximos. Bueno, tampoco se trata aquí de ponernos en plan académico, pero es como una intuición muy sencilla, ¿no? Hay éticas de mínimos, que es lo básico, un poco en esa línea del velo de la ignorancia, que es lo básico para que la sociedad funcione lo mínimo exigible. Y luego hay éticas de máximos, ¿no? Las éticas religiosas normalmente son de máximos. No se trata solo de no hacer el mal al otro o de respetarle, sino de implicarte para que le vaya mejor, dicho así coloquialmente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el cuidado, no sé si esto está pensado o elaborado por alguien, pero más bien apunta hacia una ética de máximos, ¿no? De mínimos. ¿Tú crees que de mínimos? Sin duda. ¿Tú crees que no te hace implicarte en el otro más? Es que el cuidado es el mínimo vital. O sea, sin cuidados, el cuidado no es la libertad, la igualdad, la solidaridad es máximo. El cuidado es mínimo.
porque sin cuidados no vives. Eso es un elemento, es el mínimo común múltiplo, no el máximo común divisor, por decirlo en términos matemáticos. Entonces, por eso la distinción, que no sería otro debate, por eso la distinción de Adela Cortina, ética de máximos, ética de mínimos. Adela Cortina tiene un problema tremendo con la ecología también, porque los animales no entrarían ni en la de mínimos ni en la de máximos, y por eso se llevaría a otro debate. Pero ciertamente, contestando, el cuidado es ética de mínimos. Podéis implicaros en el debate, ¿eh? No, vamos, yo creo que sí que apunta a los máximos, porque el cuidado implica al cuerpo, implica el acercarte al otro. Entonces, no es simplemente yo garantizo las condiciones mínimas para que esto más o menos funcione. Pero bueno, digo, supongo que es cuestión también de qué entiendes por cuidado y hasta dónde crees que llega, ¿no? Para la próxima jornada tenemos debate de mínimo y máximo. Yo, este debate, entiendo que es de mínimos en que se centra en lo más invisible y lo más cotidiano. Y desde ahí se explaya, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que yo lo que creo es que es imposible unos cuidados que no estén de la mano de la justicia. Lo que pasa es que los cuidados aportan un plus que transforma la justicia, ¿no? Me parece que pone en el centro, como ha dicho Pepe, el cuerpo y los vínculos. Es una justicia con vínculos. Es una justicia que no es una abstracción, que es desde el cuerpo a cuerpo, con nuestros diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, cuando el cuidado no va de la mano de la justicia transformándola, yo creo, ojalá me engañe, porque lo veo ya en muchas instituciones, en el fondo sirve al sistema, que sigue siendo eurocéntrico, occidental, blanco, machista y colonial. Si los cuidados no van de la mano de la justicia, con una justicia que se transforma porque es desde el cuerpo y desde los vínculos, serán absorbidos por el sistema. Yo esa es mi tesis y bueno, es un poco lo que pienso, ¿no? Entonces creo que, además, pensando en las instituciones como la nuestra, donde la opción por la justicia es determinante, ¿no? Desde la propia práctica de Jesús de Nazaret, pero que tanto cuesta asimilar y encarnar a la Iglesia en general, no hablo de otras realidades que hay en la Iglesia, me parece que no se puede pasar la página de la justicia, ¿eh? Ahora, es una justicia absolutamente transformada por ese paradigma que suponen los cuidados, ¿no? O sea, es mi tesis que puede ser polémica, pero... Sí. Permitidme una pequeña aportación al debate. Se ha dicho esta mañana aquí, es decir, el cuidado surge desde la experiencia de vulnerabilidad. Porque somos vulnerables, el cuidado es un imperativo humano, digámoslo así. Pero fijaros que ese recorrido que hacemos en el cuidado, de la vulnerabilidad al cuidado, no lo hacemos con la justicia. Y mi tesis es que la justicia, más allá de las fundamentaciones universalistas, abstractas, filosóficas, es que no hemos adelantado a hacer las teorías de la justicia sin sufrir la experiencia de la injusticia. Y yo creo que ahí sí que, no sé si recordáis, pero durante la pandemia, en un webinar de esto que tuvimos, yo titulaba mi intervención "Enlázate por la justicia desde la injusticia". Porque si no, el problema de idealización que tenemos en todas las teorías de la justicia nos llevan a aporías tremendas. Entre otras cosas, porque ninguna teoría capta verdaderamente lo que significa sufrir la injusticia y, entre otras cosas, lo que hacemos es poner simétricos situaciones que no lo son. Poner simétricamente el cuerpo excluido con el cuerpo de los integrados. Y eso no hay teorización que lo aguante, ¿no? Y yo sí que creo que aquí, y siendo organizaciones de cooperación, hay una experiencia que no queremos pasar, que no solemos pasar, que es no simplemente escuchar a las víctimas, sino sufrir con las víctimas. Y eso nos da una teoría distinta, igual que cuando sentimos nuestro cuerpo vulnerable, somos capaces de cuidar mejor a otro cuerpo vulnerable. Cuando sufrimos la injusticia, nos salen teorías de la justicia distintas, nos salen modelos de cooperación distintos. Modelos de cooperación distintos. Y yo sí que creo que cuando Pepe hablaba del cuerpo, el cuerpo no es pura carne biológica, el cuerpo es una construcción también cultural. Accedemos a nuestro cuerpo desde construcciones de lo que es el cuerpo, ¿no? Y yo sí que creo que hay
un llamamiento claro. Es decir, si nosotros nos situamos con la cuidadanía como centro, tenemos que estar dispuestos a sufrir, a compartir, a acompañar el camino de los que sufren la injusticia, que normalmente nos apresuramos a decir lo que es desarrollo, le ponemos sostenible, lo que es justicia, lo que es eficaz, lo que es lo válido, ¿no? Y yo creo que ahí nos queda un tránsito. No es posible poner la cuidadanía en el centro de nuestra cooperación internacional si no nos descreamos en lo que hemos hecho. Y creo que una línea es, si la reciprocidad de la cuidadanía va por la experiencia de vulnerabilidad de nuestros cuerpos, tendría que pasar también por la experiencia de vulnerabilidad y de injusticia de nuestras instituciones. Sí, por apoyar lo que dices con una imagen, por si sirve la imagen. Hay una psicóloga que dice, me parece muy sugerente, que en el origen de la convivencia, ¿cómo surge la humanidad? Pues la humanidad surge con el grito del niño. Es decir, cuando un niño viene a la vida, viene gritando, llorando. Y la sociedad lo que hace, como es un grito imperativo, tú puedes decidir no atenderlo, pero el niño va a llorar hasta que le atienda. Entonces, y nos configuramos socialmente para atender a ese grito, que está en el origen de la vida. Esa es la vulnerabilidad más radical y construimos relaciones de cuidado. Bueno, pues yo creo que en la medida que se pasa de ese aspecto más biológico, más animal, y se va haciendo más social, el grito tiene que estar, sigue estando ahí, se va a modular de forma distinta, pero sí que la articulación social se articula en torno a un grito, no en torno a una entelequia. Yo lo hago por si la imagen sirve. Yo creo que otra cosa que cambia radical en lo que es el compromiso con la justicia desde el paradigma de los cuidados es el cómo se sitúa una, como ha dicho Sebas, ante ella, ¿no? A mí me resulta muy sugerente algo que dice Pepe en su libro, que es el modelo cowboy. El modelo cowboy, en nuestra forma de enfrentar la injusticia, es un modelo que de alguna manera hemos practicado todos y todas, o incluso lo seguimos haciendo, o incluso nos sale y tienes que estar combatiendo contra él constantemente, porque lo que supone el modelo de los cuidados en ese ejercicio de la justicia es eso, es la propia vulnerabilidad que eres. Por lo tanto, puedes estar comprometido con la justicia cuando estás en un momento potente, entre comillas, y brillante de tu vida, a cuando tienes una crisis existencial. Y eso nos cuesta mucho. Parece que cuando tenemos crisis existenciales nos retiramos de las luchas, de los compromisos. Y no, podemos estar ahí. Y a lo mejor es el momento de mayor calidad de nuestra vida en ese compromiso por la justicia, porque estás mostrando ahí tu vulnerabilidad. O incluso estás dejando hueco a que otros puedan ejercer eso. A mí eso me parece fundamental. Romper con el modelo cowboy, mesiánico, individualista, en el compromiso por la justicia, para pasar a un modelo de cuidados compartidos o comunitario en ese compromiso por la justicia. Sí, Jaime, quedaba una pregunta en el aire sobre el tema de los pueblos autóctonos, que no hacían esa diferenciación, sino que se veían como una totalidad, ¿no? Preguntaba un poco de los pueblos amazónicos cuando se ven con una unidad. Yo soy el río, ¿no? Creo que era el ejemplo que ponía. Bueno, yo tampoco me siento cualificado para responderte, porque soy igual que tú, un varón occidental que ha vivido en ciudades la mayor parte de su tiempo, salvo experiencias puntuales. Tuve un mes en Guatemala en una zona rural y en Camboya otro mes, pero no me considero una persona que tenga una experiencia profunda de contacto con pueblos indígenas. No sé exactamente ese concepto a que se refiere, son tribus no contactadas o zonas semirurales. Claro, ahí hay mucho que hilar, ¿no? Muy fino. Entonces no me atrevo a opinar. Lo que sí que te puedo decir es algo fruto de mis lecturas, recurrimos a la experiencia que tenemos, que es sobre el animismo. El animismo es una expresión, un término que tiene una larga historia y que tiene una connotación más bien negativa. Se percibe como una especie de fase superada, ¿no?, por la llegada de las grandes religiones universalistas, ¿no?
y algo que, bueno, pues que es un residuo histórico y que poco a poco pues irá desapareciendo. Mientras que hay algunos autores, de hecho me leí un libro hace poco sobre ese tema, que más bien defienden que el animismo es como un elemento estructural a la experiencia religiosa. No es una fase a superar, sino una dimensión más. Y por tanto, tanto el cristianismo como el islam, como el budismo, todas las grandes, el hinduismo, tienen una dimensión animista, ¿no? Entonces, eso sí demanda reinterpretar qué entendemos por animismo. ¿Qué entendemos? No se trata que hay espíritus que habitan objetos, ¿no?, o lugares, sino que hay una dimensión. Y aquí quizá en el caso del cristianismo conectaría con el Espíritu Santo, la neumatología, ¿no?, como el espíritu creador que habita la creación de alguna manera. Y eso se formula pues, en la poesía mística, en la propia escritura, en los salmos, por ejemplo. Entonces, creo que ahí tenemos quizá no tanto una llamada a identificarnos con esos pueblos originarios o indígenas en otros continentes, lo cual en la práctica es imposible, porque o nos vamos a vivir a la Amazonía o al Tíbet o a lugares de este tipo, o no vamos a tener ese tipo de experiencia. Yo creo que es mucho más realista el ir a tu propia tradición y redescubrir en ella elementos que han quedado sepultados. Y de nuevo vengo a esta idea de la visibilización. Las parábolas de Jesús hacen referencia constantemente al trigo, a las aves del cielo, al grano de mostaza, a la tierra. Es decir, que están plagadas de referencias, podríamos decir, cósmicas o a la creación. Y se nos invita a descubrir ahí, ¿no?, a ese Dios creador que nos ha dado la vida. Por tanto, quizá no hace falta irse a la Amazonía. Hace falta pararnos y redescubrir nuestra propia tradición, explicitarla, visibilizarla, ¿no? Y quizá ahí tenemos ya una invitación a una llamada y a una visión más relacional, ¿no? Eso es lo que yo te contestaría respecto a esta cuestión de los pueblos originarios o indígenas, que me parece más realista plantearlo así. Muy bien, por allí detrás hay una pregunta. Quería comentar algo acerca de lo que estábamos, esta última pregunta que estabas contestando. Mi pregunta inicial es cómo contempláis o cómo pensáis que es interesante la multiculturalidad. Es decir, estamos hablando de unos pueblos de la Amazonía quizás muy diferentes a nosotros, pero cuando estamos hablando de cooperación y de cooperación con personas que vienen de muchísimos, que hay que atender, es toda una globalidad. Hay que atender cuidándoles y que ellos nos cuiden, como tú estabas diciendo. Pero el cuidado y todo esto pasa por entender de dónde vienen y qué experiencias han tenido. Porque hay otras religiones, que no es el cristianismo, aunque sean monoteístas, y hay otro tipo de cultura ancestrales de las personas que han tenido esa cultura y llegan aquí a España o a Europa. Porque incluso los derechos universales de los que estamos hablando se hicieron, creo, que a lo mejor estoy equivocada, en un contexto absolutamente occidental. Porque yo que he viajado y tengo experiencia en cooperación internacional en Manos Unidas, cuando vas a otros países, por ejemplo árabes, el sentido de la justicia es universal, pero con matices. Y cuando tú discutes, tienes que entender mucho al otro. Por lo tanto, creo que el hecho de que dice que el agua para ellos y se funde, pues no sé, yo tengo ese don que me ha dado Dios o lo que sea, pero cuando yo estoy en el campo, me imbullo del campo y me siento naturaleza con el perro, con el tal y cual. Y eso, aunque sea a lo mejor un origen animista, está ahí, es su cultura y creo que hay que contemplarla. Y termino aquí mi rollo para que me digáis qué opináis de todo eso, porque creo que es importante, incluso para entender la justicia. Y he apuntado porque todo esto, los cuidados y lo que estamos hablando, influye en los tres cuidados que estamos diciendo, con el propio, con el ajeno y con el medio ambiente. Creo que toca todos esos aspectos. Voy a contestar, si os parece, porque conecta con algo que pensaba decir y te agradezco muchísimo esta pregunta, me parece fundamental, ¿no? Y es que lo primero, yo creo que no somos de esos pueblos, ¿vale? Pero podemos aprender de esos pueblos. Es lo primero que quería decir. Creo que lo primero es ponernos en disposición de aprender y superar una concepción que tenemos más o menos, según los procesos personales, de que hay una metrópoli y hay unas culturas subalternas. Romper con esta concepción que somos los hijos únicos
y nuestra cultura la más desarrollada. Que eso a lo mejor algunos lo tenemos superado en parte, pero que te sale siempre ahí detrás a poco que te lo ocurres, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? La segunda cosa que me parece fundamental, que eso lo sabéis vosotros mejor que yo, es la suspensión del juicio como punto de partida. La suspensión del juicio, ¿no? Y luego también como trabajarnos una cosa, es decir, que ninguna cultura está maldita ni ninguna cultura está bendita. Es decir, que toda cultura, incluida la nuestra, incluida la suajili, tiene elementos, como dice Boff, demoníacos, en el sentido de que dividen lo humano y fracturan la convivencia y fracturan el planeta, y tiene elementos liberadores, ¿no? Entonces, lo que nos suele pasar, bueno, a mí por lo menos que llevo 14 años viviendo con una sociedad muy multicultural desde Lavapiés, es que eso nunca te lo tienes trabajado si eres occidental, si eres blanco, si tal. Tienes que seguir trabajándolo siempre y agradeciéndote cuando ellos y ellas te lo muestran, ¿no? Es lo que quiero decir. Y luego creo que también hay que, lo que decíamos antes, los procesos son súper lentos y no podemos ir avasallando los procesos de la gente ni los propios nuestros. Yo aprendí mucho con una mujer que vivió en mi casa un tiempo con una situación de violencia infame, y que su maltratador era un líder de la comunidad africana, amigo nuestro encima, y nosotras nunca le dijimos lo que tenía que hacer, pero ella después de un tiempo decidió por su cuenta ir solita a denunciar. Pero luego aprendimos de ella, y nosotras también, que nunca más lo haremos, que muchas veces la justicia que necesita una mujer africana no es la que nosotros aquí imponemos ni legalmente, sino que es una justicia restaurativa con su comunidad. Porque la justicia aplicada desde nuestro país, lo mismo la va a aislar todavía mucho más, ¿no? O sea, sé que esto es polémico, pero desde entonces nosotras aprendimos que cuando hay una situación de violencia de género en una amiga africana, acompaña, calla, escucha y pregunta a otras mujeres africanas o tal, ¿no? Entonces, me parece que lo que planteas es fundamental, pero creo que no tenemos la misma responsabilidad. Creo que quienes vienen de otras culturas tienen una responsabilidad de abrirse a esta cultura nuestra, pero nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor porque no dejamos de ser una sociedad desde el poder y mucho más situada, ¿no? Esa es mi... Sí, No es obligatorio hablar, ¿eh? Si queréis sí, si no... no, yo no tengo, o sea, no es un discurso estructurado, simplemente una reflexión que me ha venido a la cabeza a raíz de lo que decías de la experiencia de la injusticia, que yo creo que es verdad, no es lo mismo hablar de la justicia habiendo experimentado la injusticia que no. Pero creo que siempre hay hay ámbitos que no experimentamos, ¿no? Para empezar, los varones no podemos experimentar la maternidad en el sentido fisiológico, biológico del término. Si no has sufrido la injusticia, puedes acompañar la injusticia, pero nunca vas a vivirla en el mismo grado que una persona que ha tenido que emigrar, que ha tenido que cruzar una frontera, ¿no? Entonces, creo que hay un inevitable salto a la hora de acceder a la experiencia o al conocimiento, ¿no? Que no sé muy bien cómo se resuelve. O sea, no sé cómo se resuelve. ¿Solo pueden elaborar teorías de la justicia quienes han sufrido situaciones de injusticia? Yo creo que no. Lo que sí que es verdad es que esa experiencia les va a ayudar a testar, ¿no? A validar lo que también pueden elaborar personas que no lo hayan sufrido, ¿no? Bueno, entonces quizá os lanzo yo la pregunta también, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque si no, entonces nos restringimos solo al ámbito de las personas que han experimentado algo para poder hablar y formular sobre ese tema, ¿no? Bueno, se me queda esa pregunta en la cabeza. Sí, yo con respecto a lo que decías de tradiciones de cuidado, yo creo que sí que es verdad que cuando uno quiere aprender algo va a los especialistas. Entonces, en nuestra sociedad tenemos grandes especialistas en muchas cosas, pero todas las culturas tienen sus modos, sus maneras, sus prácticas y sus discursos sobre el cuidado. Entonces, yo creo que es fundamental aprender de aquellas culturas, en los que percibimos que esa ruptura, que para nosotros, si el diagnóstico es bueno, no tanto porque estén unidas a la tierra, sino porque el desajuste entre el mundo de la producción y el mundo del cuidado de la vida, que para nosotros, si eso es un problema para nosotros, tenemos que ir a ver quién lo tiene mejor resuelto que nosotros. Y entonces ahí hay muchas culturas y hay una tradición de cuidados
que como no ha sido una tradición, que el conocimiento es un conocimiento que pase por nuestras universidades, es un conocimiento subalterno. El cuidado de nuestras abuelas, eso no se estudia en las facultades, se estudia en casa. No, tiene una categoría de un cuidado prescindible, pues eso, curioso y tal. Y dicen, no, es que es un cuidado fundamental y debería formar parte, pero nosotros tenemos estructurado nuestros saberes, están aprendiendo otras cosas. Entonces, yo creo que es importante. Y luego es verdad que si haces un análisis comparado de cuidados, de culturas del cuidado, claro que cada cultura tiene sus prácticas de cuidado y claro que cada cultura cuida de forma diferente. Hay un análisis muy interesante, he tenido oportunidad de participar en cómo mujeres, en este caso en latinoamericanas, cómo ejercen el cuidado, por poner en un ejemplo muy concreto, porque surgía de una cuestión que es que nosotros aquí, cuando cuidar a un hijo pequeñito, pues la relación con el hijo y el mirarlo cara a cara, el estar frente a él, eso nos parece esencial, porque eso crea el vínculo. Entonces, bueno, tenemos nuestra teoría del cuidado, ¿qué es mejor para nuestros hijos? Entonces, va la antropóloga, así dicho muy en titulares, a otro país y se encuentra con que hay una mujer que está trabajando el campo y que tiene a su hijo colocado en la espalda porque está trabajando. Y viene la antropóloga europea diciéndole a aquella mujer que esa mujer no cuida a su hijo, que está haciendo una mala práctica de cuidado. Entonces, claro, vosotros y vosotras no estáis en eso, pero el prejuicio occidental que no solamente que define cómo se cuida bien o cómo se cuida mal, dice, ojo con eso. Es decir, claro que por eso el cuidado es complejo. Cuidado en todos sitios, de forma diferente, sí. Y entonces el aprender de otras culturas y escuchar a esa mujer que te está diciendo, estoy cuidando a mi hijo con la misma cariño, con la misma ternura y con la misma dedicación que tú, supone salir de la casilla y entender que el cuidado, bueno, es otra cosa. Entonces, y eso tenemos un déficit tremendo. Entonces yo creo que hay una parte y vosotros tenéis la oportunidad, es decir, porque sí que estáis en muchos sitios, de aprender de otras culturas y otra, por apuntarla también, tiene que ver con recuperar los relatos de cuidado que se han quedado ocultos en nuestros relatos fundantes. Y nosotros como creyentes, cuando leemos la Biblia, lo que decía antes Pepa, ya no solamente en hablar de Dios cuidador y tal, sino que rápido, es decir, que vamos a disfrutar antes, después, todos, con mi cuerpo, sin mi cuerpo, y dice, bueno, igual te estás olvidando otra cosa que tiene que ver con una tradición de cuidados, con unas mujeres que acompañan, con unas mujeres que no son resolutivas, sino que están acompañando un sufrimiento, y eso forma parte también de nuestra vivencia, y hay mucho trabajo ahí, y es verdad que las teólogas empiezan a hacer ese trabajo de recuperación de la memoria del cuidado. Bueno, yo los otros trabajos habría que hacerlos. Voy a contestar, no sé si me permitís que conteste a esto, en esa línea, ¿no? En la línea de que el cuidado también es político y esas tradiciones están en la Biblia lideradas por mujeres, ¿vale? Y bueno, ¿cómo no vamos a nombrar a las que salvaron la vida a Moisés? Un cuidado político fruto de una desobediencia civil, diríamos hoy, ¿no? Y aquí, sí, Fray Poa, ¿no? Pero aquí quiero enganchar con Sebas. Quiero enganchar con eso que nos ha dicho antes Sebas, de que el tema de padecer la injusticia es un plus de conocimiento, ¿vale? Y un plus de compromiso, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental en relación a la aportación que hacía Jaime, porque hay una palabra clave, ¿no? Que se llama aproximación, aproximación, aproximación. En la aproximación al mundo de los empobrecidos, de las empobrecidas, y a la tierra explotada y a la minería extractivada, o como se diga, siempre hay un punto que es aproximación, aproximación, aproximación. No podemos decir nunca seremos ellos, ya lo sabemos, pero siempre podemos ser un poco menos nosotros y ellos. Eso me parece fundamental. Y eso desde siempre lo ha dicho la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, ¿no? Cuando hablaba de esa curva asintótica, creo que decía, que nunca seremos ellos, pero eso no puede justificarnos. Y la reciprocidad se puede ir rompiendo, se puede ir rompiendo. Eso me parece fundamental en nuestras organizaciones y en nuestra vida
personal, ¿no? Y creo que necesitamos no solo una ética del cuidado, como dice Pepe, sino una épica del cuidado. Poner en el centro de las narrativas, las historias de cuidado invisibles, las propias nuestras. A veces una organización se lo está jugando todo en cómo está cuidando a su gente y a lo mejor eso no es lo que sale en la primera línea, sino sus estadísticas, ¿no? Aplicado a la vida religiosa, que estamos en crisis en Europa y en España, en crisis me refiero de edad y tal y cual. En cómo hoy algunas congregaciones femeninas están gestionando su fin, el fin de su historia acá, ahí se está jugando futuro, se está gestando cuidado, ¿no? Y no en cuántas tienen trabajando en no sé cuántas obras punta, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, un poco enlazando con... Ahora te doy la palabra, sí, ya te he visto, pero sí que enlazando con lo que decía Jaime y Pepa, también por experiencia personal, cuando acompañas o te acercas con todas las deficiencias a las personas que sí están padeciendo la injusticia, primero tienes algún destello de lo que es la injusticia y segundo, y esa es mi experiencia personal, pasas de comprender a la víctima a sentirte también victimario de muchas de esas situaciones. Porque cuando uno se acerca a la injusticia se da cuenta que también es responsable en cierta medida de esa injusticia. Y por eso también la teoría ética cambia, porque ya no es hablar de un problema, sino hablar de algo donde tú también estás ahí en cierta medida. Y esa experiencia de acompañar a la víctima y sentirte en cierta medida victimario, pues abre un campo al conocimiento, a la experiencia, a la teoría política inimaginable. Claro que no hay una isonomía, pero sí que hay un acercamiento que te da destellos, ¿no? Es como cuando, yo no creo que todos los cristianos lleguemos a una mística de la profundidad de San Ignacio o de San Juan de la Cruz, pero sí que tenemos una experiencia mística todos, en cierta medida, ¿no? Y yo creo que eso también nos pasa en el campo de lo social. Bueno, pues ya te toca a ti, que estás trabajadísima con levantar la mano. Bueno, pues yo no sé ni lo que quiero preguntar. Estas son las interesantes. Mi cabeza está llena de ideas, de conceptos, me parece todo muy interesante. Entonces habéis hablado de instituciones, de género, de la vida religiosa, nos hemos ido a otras culturas, yo vuelvo aquí. Y me gustaría preguntarle a Pepa, todo esto del cuidado, ¿cómo lo vivís vosotras en esta revuelta de mujeres en la Iglesia? Explícanos un poquito. Bueno, Yo creo que esa no le va a gustar responderla. Bueno, la cuidamos en el sentido que entendemos que somos una comunidad, ¿vale? Y quizá de las cosas más bellas de la revuelta, y que yo también estoy como ahí renovándome en ella, que hace mucho tiempo que no experimentaba, es que no hay lideresas, que todas somos lideresas, ¿vale? Si hay que hacer alguna. Es decir, que es un movimiento hasta ahora absolutamente circular, donde hay muchísimos liderazgos en juego y donde todas dejamos aparecer lo mejor de la otra, ¿no? Porque nace también de una experiencia de descuido, que es el descuido de las mujeres, de la Iglesia en general, hacia las mujeres, y de una experiencia de ingenuidad, y es que las mujeres nos sentimos bien, muchas veces, en esas tareas con las cuales nos identifica solo la Iglesia, negando nosotras, ¿no? Otra experiencia muy bonita de cuidado en la revuelta es el cuidado intergeneracional. Como mujeres como África, con 80 años, que llevan toda la vida batallando en esto, tienen su lugar y nos dejan espacio a otras y sobre todo dejan espacios a las novedades en las visiones de otras. O yo misma, que pertenezco como al grupo intermedio de la revuelta en edad, cómo te das cuenta de que estas compas que están aquí, que vienen detrás, estas traen otras cosas. A lo mejor no las entiendo o no me molan, pero creo que es importante en su aportación a la Iglesia, ¿no? Ese cuidado. Luego también es verdad que cuidamos también nuestros cuerpos y los cuidamos y nuestra espiritualidad corporizada. Y lo cuidamos también con unas formas de orar o de celebrar que nos ponen en juego, ¿vale? Que nos relajan, que nos comprometen también, ¿no? Con dinámicas, con danzas, con celebraciones creativas, tomada de la vida de las mujeres y también con algunas mujeres, no muchas, ojalá que más, con otros cuerpos y otros colores en la piel y otras historias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego tenemos muy claro, algo que yo en otra época no he tenido y las generaciones anteriores creo que menos porque no han podido, es que ninguna mujer
debe, ni queremos que se rompa la cabeza contra un muro. No queremos víctimas, no queremos heroínas, queremos vida en abundancia. Queremos que se ponga la vida en el centro de las mujeres y de las más vulneradas más. Y eso supone que nos vamos a cuidar, a que nadie se queme. Y que en momentos determinados de visibilización, venga compañera, retírate, ¿vale? Retírate, tómate un tiempo. No hay que pedir permiso para entrar o salir de la revuelta. Ahora tenemos una amiga que le han dado un cargo importantísimo en la Sanidad Pública de Madrid y estamos como locas porque sabemos que si ya está ahí, seguro que va a hacer todo lo posible porque cambie, ¿no? Pero le hemos dicho, tú tranqui, no tienes que irte de la revuelta, estate como quieras, vuelve cuando quieras. Y además, en lo que necesites, cuenta con nosotras, ¿no? O sea, tiene en el centro la vida de las mujeres más vulneradas y nuestras propias vidas, que nos sentimos muy vulnerables. Y al mismo tiempo yo creo que nace también de un impulso, que es que el espíritu sigue cuidando este movimiento de mujeres en la Iglesia, que no viene de ahora, o sea, que viene desde, yo qué sé, desde las primeras mujeres que disentieron, desde María Magdalena, que fue una transgresora, desde Juana de Cusa, desde el Evangelio, pasando por las Beguinas, siguiendo por Teresa de Jesús. La Iglesia está llena de mujeres revoltosas, solo que están en los márgenes. Y lo que hacemos las teólogas feministas es traerlas al centro, que se oiga su discurso, su praxis, no porque queramos estar en el centro, sino porque somos patrimonio y son de toda la Iglesia, ¿no? Por ahí va nuestra historia. Algunas nos llaman radicales, otras, por ejemplo, a mí me identifican con un activismo extremo, cuando yo, como habéis leído, creo que soy profundamente espiritual, porque si no, creo que no podría vivir con la vida que tengo, ¿no? Superando estereotipos. Hay mujeres de clases medias altas, hay mujeres activistas como yo, hay chavalas jóvenes que todavía no saben dónde van a terminar de colocarse, ¿no? Creo que en ese cuidado y respeto a la diversidad, yo creo que se cuece lo mejor de la revuelta. Hablo de Madrid, que es la que más conozco, ¿no? Sí. Yo soy Lourdes, de Pueblos Hermanos. Yo quería preguntaros a los tres o al que quiera responder sobre la relación entre la ciudadanía, o sea, entre el cuidado y la política. Todos habéis tocado un poquito de alguna manera y a mí me parece muy importante, ¿no? A la política nuestra hoy, ¿no? O sea, la política entendida como un espacio privilegiado para la transformación social, ¿no? Para el cuidado, supuestamente, ¿no? Otra cosa será la realidad que nos podáis contar, pero aquí estamos pues muchas personas de organizaciones que entendemos muy bien lo que es el cuidado, ¿no? Acabamos de vivir un proceso yo creo que muy emocionante de trabajo por una iniciativa legislativa popular, ¿no? En favor de regularizar inmigrantes, que para mí ha sido impresionante. Veremos cómo se desarrolla en el ámbito político. Pero más allá de esta sensibilidad nuestra, que está aquí de manifiesto, y en el sector, en la población, yo creo, ¿no? En la sociedad civil, ¿cuál es esa relación desde vuestro punto de vista? ¿Qué relación hay hoy entre el cuidado, la preocupación por el cuidado y la política? Teniendo en cuenta que, claro, si politizamos y si ideologizamos el cuidado, pues ahí nos metemos en un marasmo, ¿no? Pero bueno, si podéis decir alguna palabra, ¿no? De ¿dónde están los políticos hoy, nuestros políticos españoles? No sé si a nivel internacional tenéis alguna sensibilidad de por dónde va el cuidado, o si no lo hay, y tenemos que seguir, bueno, tenemos que seguir seguro, ¿no? Trabajando nosotros, pero ¿ha calado esto en el ámbito político? ¿Se ha hecho eco el ámbito político, si queréis empezando por España, de esta búsqueda del cuidado? Oye, una cosa muy rápida y te paso la palabra. O sea, echando la vista atrás, aunque no se hable de cuidado hace décadas, yo creo que el tener un sistema, ¿no? de salud, tener una red educativa también y tener un sistema de pensiones, creo que eso son institucionalizaciones del cuidado. O sea, que ahí hay mucho avanzado. No quiero ser ingenuo, porque tenemos muchos problemas encima de la mesa, pero si pensamos en nuestros abuelos, bisabuelos, se ponían enfermos y vendían un campo para poder pagar la penicilina, ¿no? Cosa que hoy día nos parecería, y sin embargo eso pasa en otras partes del mundo todavía, ¿no? Entonces yo creo que hemos de partir de todo lo conseguido ya, porque eso también nos ilusiona porque ves que es posible y que hay avances. Por eso yo también empecé hablando del progreso histórico. Yo creo que sí que se avanza en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, que hoy día esté la población alfabetizada, que te atienden en un hospital, es verdad que hay una crisis en el sistema sanitario que podría ser mejor, pero a pesar de eso hay unos mínimos, ¿no? Y
Entonces, yo creo que ya hay y evidentemente yo creo que el cuidado se institucionaliza políticamente. O sea, son los que establecen las reglas de juego para los mínimos, máximos, da igual, pero que si al final no puede ser solo fruto de la implicación personal y del compromiso individual. O sea, tiene que politizarse en el mejor sentido de la palabra, el cuidado. Y evidentemente luego también tiene que venir con la colaboración de la ciudadanía y de las personas, ¿no? Eso es lo que yo te diría. Sí. Bueno, yo voy a hablar de algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero tengo que hablar de ello. Y es que en el movimiento del 15M y todo lo que desencadenó, ahí hubo mucha entraña de cuidados. No porque naciera de forma espontánea, sino porque los movimientos sociales que están en esa trama de los cuidados, como es el movimiento ecologista, el ecofeminismo, estuvieron también calentando ese fuego que supuso el 15M y lo que después generó, ¿no? Yo creo que cuando un partido político se preocupa por la pobreza energética o por los desahucios, está preocupándose por los cuidados. Y eso no nace abstractamente de los partidos políticos, ¿verdad? Eso nace de una demanda social que se gesta en la calle y en las bases, como fue el 15M. Yo en esto pienso que no todos los partidos son lo mismo. Y ahora que estamos en un marco electoral, sí que también animo, como siempre, a leer los programas, ¿no? Hay programas que hablan de una política pública de cuidados y otros que ni siquiera lo mencionan, por poner un ejemplo. Hay prácticas políticas que consideran que las empleadas de hogar son un sujeto no solo ciudadano y cuidadano, sino un sujeto político y aplican con un gran esfuerzo legislaciones para que se reconozcan sus derechos, como ha sucedido recientemente después de un montón de años sin que se les reconocieran, ¿no? Yo creo que, también sé que esto es debatido, ¿no? Yo sé que cuando en Madrid se plantea la lucha por el municipalismo, muchos compañeros y compañeras que estaban en los ámbitos de los cuidados comprometidos en los movimientos sociales dan el salto al municipalismo convencidos de esa política de cuidados. Eso no triunfó, pero eso no quiere decir que eso estuviera ahí y que sigue estando en muchos y en muchas de quienes están en esos movimientos sociales. Algunos asumiendo seguir en política aunque sepan que no van a ganar y otros no en política pero volviendo a los movimientos sociales. Yo ahora hablo de una cosa muy concreta en el marco electoral que me cabrea mucho de los partidos y es cómo descapitalizan a los movimientos sociales, captando a los mejores líderes y lideresas para los partidos políticos, ¿no? Pero en eso mismo creo que tenemos una gran responsabilidad cuidando a la gente, ¿vale? Incluso cuidando a la gente que le decimos, mira, yo no veo que entres en política, mejor que te quedes aquí en el movimiento social, pero si entras, vamos a estar contigo, ¿vale? Vamos a estar contigo apoyándote y cuestionándote, ¿no? Creo que eso es muy importante y también creo en políticos y políticas que han pegado al salto de la política desde ahí. O sea, para mí, personalmente, puede ser debatido, Ada Colau es un referente de los cuidados. Con los errores que esté cometiendo en Barcelona, que lo desconozco, pero con su forma de ser y estar, que la conozco, desde la lucha por los desahucios, ¿no? Por poner un ejemplo para mí un poquito paradigmático, ¿no? Sí, yo hasta donde sé, claro, a mí sí que me preocupa como elemento central los cuidados como articuladores de política en el sentido grande del término, ¿vale? No solamente como sociedades que tienen prácticas e instituciones de cuidado. Entonces es verdad que dices que el estado de bienestar, tal y como se ha configurado, no se ha configurado desde el discurso de los cuidados, viene más desde el discurso de los derechos. Pero bueno, es verdad que son instituciones de cuidado que podemos catalogar de cuidados. Y es verdad que los estados de bienestar, que tienen pues eso, sanidad pública, educación pública, sistema de pensiones, sistema de financieros, están en crisis. Y entonces, porque está en crisis el modelo. Entonces, sí que es verdad que necesitan, según mi criterio y según más gente que sabe más que yo, reformularlo desde el paradigma de cuidado. Quiero decir con esto, me pasa como con los derechos humanos. O sea, los derechos humanos empiezan a ser eficaces cuando hablan el lenguaje de los derechos, cuando los derechos humanos aparecen en las constituciones. Si tú lees la Constitución española, únicamente aparece el cuidado, la palabra cuidado, una sola vez, y referido al cuidado familiar. Para mí ha supuesto una alegría tremenda
cuando la Constitución chilena, que se tenía que aprobar, que luego no se ha aprobado, pero la Constitución chilena ya reconoce en el articulado de la Constitución los cuidados como derechos y hablan de los cuidados domésticos y su importancia en el Producto Interior Bruto del país, habla de los cuidados, del deber del Estado de generar estructuras de cuidado, ya no se habla de bienestar, sino habla directamente del cuidado. Bueno, yo creo que ese trayecto, es decir, porque el lenguaje político se habla en esos lenguajes, el lenguaje de derechos, el lenguaje constitucional y el lenguaje de prácticas también. Ha habido intentos, y Seba conoce a algún político que ha estado ahí detrás, en Madrid, porque retoman una experiencia de otras ciudades europeas, de ciudad de los cuidados, y de intentar articular políticas que tienen que ver, y la ciudad de los cuidados tiene que ver con la distancia que hay desde mi casa al colegio de mis hijos, y con los parques que hay alrededor de mi casa, y en contra de la gentrificación de los espacios. Bueno, y ahí sí que se ha hecho el esfuerzo por articular, específicamente hablar de cuidados, ciudades de cuidados, y no solamente un cambio semántico. Yo insisto otra vez sobre eso, el discurso, el paradigma de los derechos que nos ha traído hasta aquí está en crisis porque las instituciones que ha logrado articular, pues eso, en el momento que la sanidad pública se convierte en un problema de quién gestiona esto, y el problema político de los cuidados es, en nuestras sociedades envejecidas, es que cada vez somos más mayores y que no hay generaciones nuevas que puedan económicamente, desde el punto de vista político, hacerse cargo de los gastos del cuidado que tenemos nosotros. Y eso supone por redefinir las políticas fiscales. Es decir, mis hijos, nuestros hijos, no van a tener capacidad para cuidar a nuestras sociedades envejecidas. Y eso no es un problema doméstico, no es un problema familiar, es un problema político y tiene que ver con políticas fiscales. Entonces, sea por acción o sea por omisión, los cuidados ya están siendo una ocupación política, pero sin duda alguna el gran problema político de los próximos años es el cuidado. ¿Cómo nos seguimos cuidando? Y la lucha por evitar esas asimetrías que dicen no, que se cuide, que tenga capacidad económica para cuidarse. Cuidado con eso, porque dices, claro, no, si lo que tenemos que hacer es sociedades que cada cual tenga la capacidad económica para cuidarse por sí mismo. Y cada cual que se lo... Dice, hombre, a lo mejor el estado de bienestar había que darle otra vuelta precisamente para que siga protegiendo el cuidado, no el derecho individual a ser cuidado, sino el derecho como sociedades a que toda la persona, que todo grito, que todo niño que llora va a tener una sociedad que le cuida. Sí, entonces el cuidado, hay mucho movimiento. Yo me despido porque tengo otra cita y me tengo que ir ya. Espero que disfrutéis mucho de la formación y de este día de encuentro. Un placer estar con vosotros. Hasta luego. Sí. Vamos, como seguramente va a ir la misma línea la pregunta, tú después lanzas, pero había alguien que sí. Hola, soy Carmen, soy voluntaria de Manos Unidas de Murcia, hemos venido 3 representantes. Yo he tenido mucha relación con la educación, he estado casi 35 años en educación y aquí se ha nombrado y se ha hecho la relación entre educación y cuidado. Me parece que ha sido Pepe. Bajo mi punto de vista, puedo estar equivocada, no hay mucha relación entre esas dos palabras. Yo de vez en cuando hago capturas de pantalla de cosas que me gustan. Sigo una y entonces pone materias que deberían enseñar en la escuela: nutrición, inteligencia emocional, creatividad e innovación, convivencia y valores, oratoria, ventas, meditación y felicidad, inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? Yo veo y creo que todos sabemos que no tiene nada que ver con lo que se hace en el colegio.
que seamos o hayamos sido más profesionales o más profanos. Y entonces yo me pregunto, ¿se puede hacer algo? Siempre ha sido una preocupación que yo he tenido mientras estaba ahí. He intentado desde la persona que yo era aportar algo. No es muy fácil y aunque ahora estoy jubilada, sigue siendo una preocupación. Por eso hago esta pregunta. Yo no conozco mucho el mundo educativo de cerca, sobre todo la educación formal, pero o sea, estoy de acuerdo contigo con que es muy difícil. O sea, por un lado sería como la gran plataforma, el gran espacio, las escuelas, los institutos, pero no sé qué le pasa. Sí, pero no cabe duda que las escuelas y los institutos sirven también a unos programas del Estado, ¿no? Y que vivimos en sociedades cada vez más tecnocratizadas, donde el cuidado no es tampoco lo que más importa, sino la producción, y que sigue dejando fuera a muchísima gente. O sea, estoy de acuerdo contigo con todo eso. Pero siempre, esta es mi experiencia y mi convicción, siempre en cualquier institución se puede hacer un agujero, ¿vale? Entonces yo también conozco a profesores, a educadores, a educadoras que trabajan en la escuela, a veces con muchas dificultades y otras veces no, porque hay un buen claustro, hay una buena dirección, tal, pues ahí van metiendo sus materiales, sus currículum también ocultos, que es lo que más educa a la gente, ¿no? Como tienes tú incorporada esa cultura de los cuidados, ¿no? Me parece difícil, porque la escuela creo que en general está en otro lugar. Otra cosa son las escuelas concertadas, que desconozco mucho, pero que creo que deberían estar en este lugar, que seguramente están, pero que lo desconozco. Pero lo que sí que estoy convencida es que las instituciones se pueden agujerear. Siempre hay una rendija donde un grupo de personas puede intentar ahí hacer un agujero e intentar, si no transformar globalmente, por lo menos crear espacios liberadores con otra conciencia desde el cuidado. Sí, bueno, claro, a ver cómo por poner, en los años 70, en los años, pues hemos leído todos el libro aquel de Erich Fromm, El arte de amar. ¿Vale? Entonces, Erich, cuando en el prólogo, en la introducción del libro, Erich Fromm dice, bueno, el arte de amar, ¿por qué vamos a aprender a amar? Si eso igual que con el cuidado, ¿qué tenemos que aprender del amor? Entonces, Erich Fromm dice, bueno, damos por supuesto de que todo el mundo sabe amar. Dice, pero espérate que esto del amor es un arte que requiere aprendizaje de destreza, de competencia, es decir, que no todos sabemos amar. Y de hecho, pues eso, cuando uno va viendo los crímenes machistas que están pasando, es decir, hay un analfabetismo, es decir, porque, bueno, y eso donde se dice, primero eso, necesitamos aprender a amar, y eso donde se enseña, y quién lo enseña. Yo creo que con el cuidado pasa lo mismo. Como pensamos que venimos de fábrica con la capacidad de cuidar, pues damos por hecho que es como el amor, que de eso ya sabemos. Y dices, no, sabemos cosas. Pero el cuidado es un arte que se enseña. Es un arte que requiere de destrezas, que genera de habilidades. Y es verdad que la escuela, la instrucción educativa, no tiene como contenido educativo, como enseñanza, el cuidado. Igual que nos ha pasado con una sociedad que no enseña a amar, genera patologías muy serias, una sociedad que no enseña a cuidar, bueno, pues es una sociedad descuidada. Yo creo que el cuidado se enseña, y se enseña, pues eso, lo típico que tenemos es el aprendizaje, el modelaje, lo que ven en casa. Sí, eso es el espacio doméstico, pero no limitemos el cuidado al espacio doméstico. Igual que yo hace un momento decía, si el cuidado pasa a lo político, tiene que pasar en forma de derechos, constituciones, leyes y tal, el cuidado que pasa a la educación, que creo que es vital, tiene que pasar en forma de contenidos, currículos, competencias y destrezas. Y no ha pasado. Y un poco, uno esperaría que la educación concertada o la educación religiosa fuera pionera en eso. Y no está siendo pionera en la enseñanza del cuidado. Y ahí hay un déficit tremendo. Yo os recomiendo en ese sentido el penúltimo libro de Yayo Herrero. Yayo Herrero lleva muchos años en la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción y ahora ha sacado un libro muy interesante, que sí que he leído, sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo trabajar el tema de los cuidados en la escuela desde todo, ¿no? Diseños curriculares, actitudes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Muy bueno. Es que no recuerdo el nombre porque ha sacado 3. Los 5 elementos, este que es algo así como aplicación del ecofeminismo a la escuela y otro sobre derechos humanos. Pues yo creo que lo ha sacado el año pasado,
o sea, en el 2022. Bueno, tenemos que ir ya como ir aterrizando, pero sí que no ha salido una pregunta que la voy a contar también un poco experiencialmente, ¿no? Esta Semana Santa, ¿cómo estoy yo? Estas Navidades, en Málaga, que yo soy malagueño, hacía muy buen tiempo. Entonces, pues me fui a la playa y al quitarme la camiseta, mi hermano me dijo, Sebas, te tienes que cuidar. Claro, los michelines ya desbordaban por todos lados y entonces me quedé pensando, me tengo que cuidar porque dice, pues tendrás que hacer deporte, tendrás que buscar el equilibrio. Es decir, el cuidado, la lectura que hacía tenía que ver con la estética o con los autocuidados en una dimensión, ¿no? Tú nos has hablado de una dimensión espiritual, pero si pones cuidado de sí mismo en un buscador, va por otra línea. ¿En qué medida el cuidado se ha vuelto también autosuficiente en sí mismo y nos acabamos ahogando en nuestro pozo en vez de ir al pozo para salir? Por supuesto. Yo, de hecho, soy bastante... Cuando me tocó el tema de cuidado personal, digo, esto no es mi tema, ¿vale? Lo he enfocado por la espiritualidad, que sí es mi tema y mi cuidado, pero realmente yo soy muy crítica con los autocuidados, incluso dentro del feminismo, porque hay una comprensión del autocuidado totalmente burguesa e individualista, ¿no? Yo creo que el cuidado, incluso el propio cuidado personal, sigue teniendo una dimensión comunitaria. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo voy muy poco al cine, pero cuando voy al cine con mi comunidad, que para mí es una forma de cuidado, nos gusta invitar a otra gente que nunca va al cine. Y no le digo, te lo voy a pagar, ¿vale? Digo, oye, mira, es que mi padre me ha dado un dinerito para que me lo pase bien, que casi nunca me lo paso muy bien trabajando, pero en ocio menos porque lo descuido, y entonces invitamos a alguien. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también el cristianismo en esto, hay una lectura del cristianismo que nos ha hecho mucho daño, ¿vale? Que es lo sacrificial, exaltar lo sacrificial, ¿no? Yo creo que ese amar al prójimo como a ti mismo pasa por amar y reconocer tus necesidades. A mí, lo que más me ha enseñado en este cuidado personal, ya no desde una faceta espiritual, sino más convivencial, os voy a decir lo que es. Convivir con una laica en mi casa. Porque mi otra compañera, que es religiosa como yo y que es fabulosa, cuando Carre, que es mi compañera laica, no está, es que nos acostamos a la 1 de la mañana con el ordenador, venga a hacer papeles para la gente o lo que sea. Cuando está Carre, nos cuestiona, oye, tías, ¿cuándo vais a descansar? Que tienes una cara de cansada que no sé qué. O ayer, que tienes unas ojeras. Puedo poner un ejemplo. Creo que la vida laical cristiana tiene más integrado el cuidado que los que estamos con otro tipo de opciones en la vida, especialmente en la vida religiosa, sinceramente. Por eso, además, cuando nos hacemos mayores, nos cuesta tanto asumir que dejarnos cuidar es una manera de vivir la fraternidad, ¿no? Ciertamente hay una exaltación. Yo, buscando las imágenes para las diapositivas, cuando pinché mujer y cuidados, es que todas eran tipos 10, talla 38, todas rubias, blanquísimas, por supuesto. Yo creo que hay una concepción del cuidado que es burguesa, que no es cristiana, que es individualista y que se construye sobre el desprecio de los cuidados de los demás, ¿no? Yo esto además tengo mucho esta reflexión por mis compañeras trabajadoras de hogar o por mí misma cuando lo he sido, ¿vale? Que a veces el autocuidado de tu empleadora, no siempre, por supuesto, pasa por el descuido y la explotación de tu trabajadora de hogar, que a lo mejor tiene que ir al ginecólogo y ni siquiera le permites que vaya, ¿vale? Eso pasa, a día sigue pasando, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un autocuidado que no es cristiano. La ignorancia de nuestras vulnerabilidades tampoco es cristiana. Sí, yo un poco el mercado está atento a comprar los productos de moda. Algunos dicen que la ecología empieza a estar en el centro pues en el momento que el mercado le interesa vender coches eléctricos. Es decir, que ha sido una cuestión de grupos más minoritarios y cuando el mercado ve que ahí hay negocio, pues eso, ahora todas las empresas son verdes, son sostenibles y aparece. Con el cuidado sí que también puede estar el riesgo de que el mercado también aparece ahí para comprar cuidado. Entonces tú dices, no, si nosotros también nos encargamos del cuidado y te montamos el gimnasio y te montamos los cuidados personales de belleza y tal. Entonces, bueno, y ser muy lúcidos.
para no fomentar un cuidado, que como decía Pepa, pues, fomenta en el fondo el paradigma de la autosuficiencia, pues, pero sí, claramente el mercado vende cuidados. Irte de vacaciones a las Bahamas es cuidarte, claro, pero bueno, no somos ingenuos aquí. Y yo creo que hay otra parte también que lo decía, lo apuntaba, que para mí con la pandemia sí que fue muy evidente, que tiene que ver con lo del autocuidado. Si os acordáis, al principio cuando salíamos a aplaudir a las 8, pues aplaudíamos a los sanitarios. Entonces, venga, porque eran los héroes y tal. Como aquello se alargaba más, y bueno, pues, y luego ya pues, llegábamos a las 8 y además aplaudíamos a los sanitarios y a los profesores y a las profesoras, porque se quedaban con nuestros hijos. Y como teníamos más tiempo y más aplausos, ¿y ahora quién? Dice, bueno, pues a los reponedores y las reponedoras que nos aseguraban que había papel higiénico y levadura en el Mercadona, porque eso era... Y entonces, básico. Fuimos ampliando los aplausos porque nos fuimos dando cuenta, esa red de cuidados que estaba oculta iba emergiendo y nos íbamos dando cuenta de que había mucha gente cuidándonos. Al principio, el mundo de la cultura, del entretenimiento, lo que nos dijo fue, mirad, como vais a pasar mucho tiempo en casa, tenéis que hacer suscripciones a Netflix y a HBO porque vais a pasar mucho tiempo en casa. Querían entretenernos. Llegó un momento cuando la cosa se iba alargando tanto que el mundo de la cultura, no del entretenimiento, el teatro, los museos, dijeron, no podemos seguir cerrados. Por aquello tan evangélico de que no solo del pan vive el ser humano, que necesitamos belleza, necesitamos tranquilidad, necesitamos espiritualidad. Y esos espacios son espacios de cuidado también. Y es verdad, como dice Pepa, que en la tradición sacrificial, en la tradición esta del... Bueno, pues eso ya son lujos, dice que no, que son espacios de cuidado. El cuidado no es una ciudad con un museo, con un hospital. Eso es una parte del cuidado. El cuidado es una ciudad con un hospital, con un museo, con un teatro y con unos parques y con unos espacios donde yo puedo pasear con mis hijos. Eso es cuidado, eso es cuidado. Y esa parte de cuidado es verdad que hay concepciones religiosas que no las tenemos. Pero si no cuidamos eso, no estamos haciendo una sociedad de cuidado, estamos haciendo una asistencial, hospitalaria. No, cuidarse también es ir al museo. Muy bien, pues... Solo cortito. muy corta. La ignorancia de nuestros propios cuerpos, que eso en el cristianismo sigue siendo fuertísimo y en las personas que somos religiosas o curas o tal, todavía más. Entonces, cuidar el cuerpo es escucharle y responder discerniendo lo que tienes que responder, ¿vale? Son dos opciones de vida, pero hay que escuchar el cuerpo y atenderle. Y a veces hay que ir al gimnasio, ¿vale? O por lo menos a pasear o a nadar. Bueno, como el cuerpo nos va pidiendo ya que nos levantemos después de 2 horas, vamos a pasar a la última pregunta. Tratamos de responder con sustancia, pero más breve, y cerramos un poco la sesión. Igual no es mi respuesta. Es un comentario al hilo de lo que escuchaba ahora Pepa y de lo que se está planteando, ¿no? Yo confieso que he venido a esta jornada en parte a interiorizar el término cuidado que me cuesta. Me cuesta precisamente por un debate que ha surgido aquí, ¿no? Como en muchas ocasiones el cuidado va a sustituir o va sustituyendo el concepto de justicia, ¿no? Que para mí, no sé si generacionalmente o por mi trayectoria, es mucho más amable, mucho más familiar, mucho más cercano, ¿no? Yo tenía 2 resistencias respecto al cuidado, ¿no? Una la comentaba Pepa al principio, me parecía que el cuidado era una nueva argumentación para feminizar los cuidados y para darle marchamo a la feminización de los cuidados. Y otra era el autocuidado espiritual. Yo observo un boom de espiritualidades intimistas, pues lejanas a la realidad, que cuando se habla de autocuidado espiritual, a mí me suena a un nuevo argumento de cuidado burgués, de no implicarse en la realidad social. Entonces, bueno, os agradezco, incluido también Pepa,
este baño, ¿no? de ver otras perspectivas del cuidado, porque creo que hay sospechas y hay bastantes argumentos para sospechar de ese término y de cómo se está utilizando incluso en el ámbito religioso. No, nada, corroborar lo que dices. El cuidado es un término complejo, es una realidad compleja, pero no, es una realidad central. El cuidado forma parte de nuestra preocupación actual y de la futura. Tenemos que estar ahí. De hecho, lo estamos. Entonces, bueno, si hemos ayudado a complejizar. Bueno, yo creo que hay un marco y a mí sí me gustaría lanzar algunas preguntas, ¿no? Siguiendo con el símil de cocina, para hacer una macedonia de interrogantes que nos quedan para ir trabajando, ¿no? Más un poco desde nuestro oriente, desde nuestra orientación, ¿no? Ha salido el tema político y los cuidados, ¿no? Y Pepe hablaba de la Constitución. Bueno, yo creo que una tarea que tenemos los que estamos en el ámbito de la cooperación es ver cuántas veces sale el cuidado en la nueva ley de cooperación, si ocupa un lugar central, si no lo ocupa, si es marginal, etcétera, 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 que es nuestro ámbito también básico político en el cual nos vamos a desarrollar, ¿no? La segunda, yo creo que ha salido mucho que no hay cuidado sin experiencia de vulnerabilidad. Bueno, yo creo que ahí hay una interrogante a cómo nos acercamos al sur global, porque de alguna forma, y lo he dicho muchas veces, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la Iglesia de la Cooperación, tenemos un claim, digo, como un titular, que nunca decimos, pero vivimos muy adecuadamente, que es somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Yo creo que en el acercamiento a esa escucha al sur global, poner en el centro del cuidado es también ver cuáles son nuestras vulnerabilidades. ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades institucionales, nuestro marco cultural, nuestro modelo de cooperación, nuestro modelo de financiamiento, nuestro modelo de dar cuenta a la sociedad de lo que hacemos, lo que ponemos en el centro? He tratado a 5.000 y me ha costado 4.000, que al final el reporte a la sociedad parece que va más por ahí que por otros elementos, pues ahí nos queda una pregunta, ¿no? Ha surgido otra reflexión que podría ser lejana a nosotros, que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Aquí está Eva, que sabe que cuando yo estaba en Cáritas, cuando había algún viaje de cooperación, yo preguntaba, cuando venía alguien, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? No qué has llevado, no cómo han ido las justificaciones, sino ¿hemos aprendido algo? Porque si no hemos aprendido algo, no ha servido de nada. Si no hay reciprocidad en la cooperación, no hay verdadera cooperación, desde poner el punto de vista en el cuidado. Ha salido una reflexión sobre el tema educativo y Pepe hablaba de que en la escuela no estaba en el centro ni como destreza, ni como competencia y todas estas cosas, ¿no? Pero está en el centro de nuestra sensibilización, está en el centro de los programas de formación de las personas que conformamos las asociaciones, las fundaciones. Es decir, realmente eso que acusamos al que está enfrente que no lo tiene, lo tenemos nosotros, que ahí sí teóricamente seríamos soberanos y soberanas para hacerlo. Podemos criticar que no esté una política educativa en el centro de la escuela, pero nosotros tampoco lo tenemos en el centro de nuestras organizaciones. Somos de los que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. Bueno, yo creo que ahí hay otro elemento también importante, ¿no? Ha surgido otra reflexión sobre el cuidado institucional, ¿no? Cuidado institucional de las personas, voluntarias, contratadas, socias, es decir, todo el entramado, toda la base social que conformamos las organizaciones, ¿no? Ha surgido otro interrogante sobre nuestra incidencia política. El cuidado no es simplemente el estar más cerca vinculado, sino que esa vinculación de lo personal pasa a lo organizativo y de lo organizativo pasa a lo político, ¿no? Y yo creo que es un elemento también muy sustancial, ¿no? De alguna manera tenemos que sospechar
de poner el cuidado en el centro cuando todas estas interrogantes no son el centro. Pero si verdaderamente ponemos en el centro nuestra incidencia política, nuestras vulnerabilidades, nuestros programas educativos, nuestro modelo de cooperación, nuestra reciprocidad en la cooperación, más que una sospecha, es un horizonte, es un fundamento, es un pozo. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Pepa, muchas gracias, Jaime, y seguimos.